Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Entre el 21 y el 24 de febrero se celebró en Maryland, Estados Unidos, la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora que reunió a distintos políticos derechistas para promover los valores conservadores, marcar una hoja de ruta para combatir el socialismo y proteger el capitalismo, entre otras muchas cuestiones. La celebración de la cumbre de la CEPAC ha generado muchas esperanzas entre distintos elementos derechistas, ya que a esta cumbre han acudido políticos que vienen de ganar unas elecciones y que ahora mismo están gobernando, como puede ser Javier Milei o Bukele. Y esto supuestamente demuestra un cambio de tendencia en la política global. Tanto la CEPAC como los políticos que participaron en esta cumbre pueden ser englobados dentro de esa derecha antiglobalista, esa derecha anti-Agenda 2030 o esa derecha anti-woke. Pero esta nueva tendencia derechista realmente no es otra cosa que la otra cara de la moneda sistémica y capitalista. Porque esa derecha populista no es más que la reacción a la izquierda woke, a la izquierda progre, a la izquierda postmoderna. Por eso mismo sostengo que tanto esa derecha populista como esa izquierda populista no es otra cosa que las dos caras de la misma moneda. Bien, y ahora os voy a demostrar por qué. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a explicar por qué ambas tendencias políticas forman parte del sistema y no hacen otra cosa que engañar a la clase trabajadora para que no se organice. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! A consecuencia de la cumbre de la CEPAC, no han sido pocos los elementos derechistas que han experimentado una especie de excitación al ver que en esa cumbre acudieron Javier Milei, Donald Trump, Bukele o Santiago Abascal. Y este hecho ha sido interpretado como una ofensiva de la libertad antiprogre contra el socialismo, que ya sabemos lo que esta gente interpreta por socialismo. Cada vez más políticos antiprogres, anti-woke, están irrumpiendo en la escena política. Y no vamos a negar que algunos de ellos están obteniendo muy buenos resultados, incluso algunos están gobernando. Pero, desgraciadamente, muy poca gente se pone a analizar materialistamente la creación de esta nueva vertiente derechista. Y sobre todo, muy poca gente observa cuál es la función que desempeña esta nueva derecha, ¿bien? Y por qué ha irrumpido ahora en la escena política. Si no se hace un análisis materialista, se cae nuevamente en las redes del sistema, que es lo que le pasa a muchos derechistas ultraliberales, que van de librepensadores, pero realmente vuelven a caer en ese sistema capitalista típico que en su momento creó a esa misma izquierda progre. De esta manera, hay que analizar el surgimiento de la derecha populista ligándolo con la tendencia actual del capitalismo y sobre todo la ofensiva neoliberal que estamos experimentando. En la última década hemos experimentado un auge de las fuerzas productivas, que sobre todo ha estado condicionado y determinado por la introducción de la automatización y, como no, de la inteligencia artificial. Este desarrollo de las fuerzas productivas da lugar a una nueva fase del desarrollo del capitalismo, que actualmente se está propagando por todo el mundo, pese a que el desarrollo del capitalismo sea desigual, como bien sabemos, pero se está extendiendo poco a poco por todo el mundo y sobre todo se está consolidando en Occidente. Si bien aún vivimos en lo que Lenin denominó o describió como la fase superior del capitalismo, esto es, el imperialismo, nosotros nos encontramos
en un plano superior, en un estadio cualitativamente superior al que describió Lenin. Y esa superioridad de la fase en la que nos encontramos nosotros con respecto a la que Lenin describió, viene determinado por lo que os he dicho antes, por el enorme desarrollo de las fuerzas productivas. El capitalismo tiende a la monopolización. Lo he dicho 1000 veces. Competencia anula competencia. Y esto provoca que los medios de producción y el capital se concentren en cada vez menos manos. Esto, a su vez, genera la proletarización de la pequeña y mediana burguesía y también genera la pérdida paulatina del carácter de aristocracia obrera de la clase trabajadora del centro imperialista. Esto es, lo que se da es una precarización a gran escala que obliga a los estratos más bajos de la burguesía a vender sus medios de producción, renegando del carácter de su clase y engordando las filas del proletariado. Y en el caso de la aristocracia obrera, lo que se da es una enorme precarización de sus condiciones de vida, devaluando su precio a la fuerza de trabajo y también engordando las filas del proletariado, de la clase trabajadora ordinaria. Y eso, por ejemplo, desde la política oficialista se le llama como precarización de las clases medias trabajadoras. Si nos damos cuenta, hoy fondos de inversión como BlackRock, distintas instituciones financieras, se están haciendo con distintas propiedades y tierras de todo el mundo. Y no solamente eso, sino que además compran políticos para cumplir con ese proceso de monopolización. En los últimos 20 años ha habido dos crisis sumamente importantes, que son la crisis del 2008 y la crisis que se ha generado a raíz de la pandemia, del COVID. Y ese ha sido un punto de inflexión. Bien, y sobre todo ha determinado un cambio en el modelo político y social de las sociedades capitalistas, sobre todo de Occidente. La tendencia del capitalismo es extenderse y generalizarse, creando un gran mercado mundial, controlado por transnacionales, y no que miles de productores, de pequeños productores o pequeña burguesía o mediana burguesía estén compitiendo en el mercado idílicamente. No, ese no es el objetivo del capital. El objetivo del capital es crear un gran mercado mundial cada vez más monopolizado. Lo necesario para eso es crear una gran masa de consumidores y sobre todo ir borrando las barreras y las trabas al comercio que pueden imponer los distintos estados-nación. De esta manera se supera los límites de los estados-nación creando organismos supranacionales como por ejemplo la Unión Europea. De esta manera, cada vez más los ciudadanos pierden su carácter de ciudadano y pasan a ser consumidores. Y lo mismo ocurre con los estados-nación. Los estados-nación cada vez tienen menos peso respecto a las transnacionales, porque las transnacionales condicionan enormemente la toma de decisiones de los distintos gobernantes. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que la compra de propiedades, la compra de tierras por parte de fondos de inversión como BlackRock también provoca la proletarización y sobre todo la concentración de esos medios de producción en cada vez menos manos, generando ese gran mercado mundial. Claro, este proceso no se puede hacer rápidamente y además con un envoltorio social y político represivo para con los consumidores, porque eso generaría tal agudización de la lucha de clases que podría provocar una reacción desde abajo, una reacción violenta desde abajo, es decir, consolidaría las condiciones objetivas para la revolución. Pero claro, para eso el gran capital, las élites financieras burguesas han tomado otro camino. Si observamos el proceso de la lucha de clases en los últimos 20 años, más o menos,
nos daremos cuenta que sobre todo entre el 2010 y el 2014, las masas trabajadoras y populares, cansadas de la crisis del 2008, empezaron a protestar de manera bastante continua. Empezaron a realizar marchas y actos que amenazaban a esos gestores políticos. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, se dieron asambleas populares de manera espontánea. Es decir, se estaba generando un germen que, si hubiera habido un partido comunista importante, podría haberlo reconducido a otros cauces. Pero a falta de ese partido comunista, pues no tenía esa conciencia realmente revolucionaria, esos movimientos. Pero sí eran gérmenes, eran pequeñas manifestaciones de que la gente, que el pueblo trabajador, estaba harto de la enorme precarización que se estaba viviendo, que se estaba experimentando en esos momentos concretos. ¿Qué es lo que hicieron los gestores políticos y el gran capital? Bueno, pues para aplacar, para minimizar la lucha de clases, generaron nuevos políticos izquierdistas aparentemente antisistema para redirigir ese movimiento popular a la vía reformista, es decir, a la vía parlamentarista. Coger el movimiento político de las calles y llevarlo a las instituciones, prometiéndoles que pueda haber un cambio. En este contexto podemos encontrar a Syriza en Grecia y a Podemos en España. El trabajo político más importante de estos partidos izquierdistas de nueva izquierda fue anunciar la caducidad del bipartidismo, moldear, o mejor dicho, modernizar la socialdemocracia clásica a las condiciones de Occidente del siglo XXI y, cómo no, sustituir la lucha de clases por luchas tolerables por las élites financieras, que eran y son las luchas parciales o las luchas parcializadas. Claro, la existencia de estas nuevas luchas, o mejor dicho, poner en primer plano estas luchas y quitar la importancia a la lucha de clases, generó que dentro de la clase trabajadora, sobre todo la aristocracia obrera y los estudiantes, prestaran atención a estas nuevas luchas. Y prestando atención a estas nuevas luchas y enfocándose demasiado en estas, se generara o se desarrollara un identitarismo que les obligaba a abandonar la lucha de clases. Por ende, la organización revolucionaria de la clase trabajadora. La irrupción de esta nueva izquierda o New Left cumplía con los intereses de las élites financieras, porque era redirigir ese movimiento popular espontáneo, sí, pero movimiento popular que se estaba generando a los cauces políticos parlamentaristas. También rejuvenecía el parlamentarismo, ese viejo parlamentarismo burgués, y también minimizaba la contradicción de clases. Ahora bien, esta nueva izquierda social tenía que traer también un nuevo modelo, o mejor dicho, envoltorio social, político e ideológico para aparentar que había habido un cambio respecto a los tiempos anteriores. Y ese nuevo envoltorio fue lo que hoy en día se le conoce como posmodernismo o el progresismo. Es decir, la suma de los análisis izquierdistas de las luchas parciales, sumado con ese histórico freudmarxismo, con las ideas de la escuela de Frankfurt, o por ejemplo con ese eurocomunismo más rancio que pueda haber. Pues la suma de todo eso, juntado además con tintes academicistas e intelectuales, se acabó generando esa nueva línea ideológica que hoy lo podemos enmarcar como posmodernismo, progresismo o en el mundo anglo-estadounidense como la ideología woke. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que este tipo de partidos, en menos de 10 años, han supuesto una verdadera farsa. Y la clase trabajadora se ha dado cuenta de eso. Porque bajo políticas supuestamente progresistas, los trabajadores han visto cómo se han precarizado enormemente sus condiciones de vida.
ha visto también cómo han perdido poder adquisitivo. ¿Se han dado cuenta cómo se ha dado ese proceso de monopolización bestial? Que a su vez esa monopolización ha traído la proletarización de la pequeña y la mediana burguesía, concentrando los medios de producción y el capital en cada vez menos manos. Y también, bajo esas políticas progresistas, ha habido un auge en la militarización de los estados capitalistas y un auge del belicismo, sobre todo para con Rusia y con China. Y todo esto bajo políticas supuestamente progresistas, bajo ese capitalismo amable, o ese capitalismo super guay, que no ha sido otra cosa que una cortina de humo para continuar con las tendencias y la lógica misma del capitalismo. La insostenible hipocresía de esa nueva izquierda debía traer obligatoriamente su contraparte, que su contraparte fue, lógicamente, en el espectro derechista. Recordad además que esa nueva izquierda surgió para romper ese bipartidismo tradicional, para cambiar el paradigma parlamentarista y político. Pero claro, no solamente podía seguir caminando esa nueva izquierda, necesitaba su contraparte. Para alimentarse necesita su contrario y poder generar esa lucha política para que de esta manera la clase trabajadora vuelva a legitimar el viejo parlamentarismo caduco. De esta manera, recalcando la hipocresía de la nueva izquierda, subrayando el idealismo irracional de muchas de las teorías posmodernas y sobre todo pasando a estos izquierdistas como socialistas o comunistas que quieren implantar el comunismo a través de la Agenda 2030, pues aparecieron estos derechistas populistas, estos derechistas que son conservador en lo social y liberal en lo económico y sobre todo nacionalistas como reacción al cosmopolitismo. Fue la contraparte de esa izquierda progre. Es la otra cara de la moneda. Si una cara de la moneda es esa izquierda woke, la otra cara de la moneda es esa derecha anti-woke. Pero la moneda es la misma, el sistema capitalista sistémico. Por eso mismo, lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto son políticas que forman parte del modo de producción capitalista. Nosotros como comunistas defendemos lo revolucionario. No es que seamos políticamente correctos y seguidistas para con el posmodernismo o políticamente incorrectos y seguidistas para con esa derecha populista. No, somos revolucionarios y abogamos por la independencia de clase y por la organización de la clase trabajadora, que es la única solución para cumplir la misión histórica de tomar el poder político. Y, lógicamente, vemos que la realidad actual, política, no es otra cosa que un juego de acciones y reacciones que nos ha llevado a este momento determinado. Y, a la postre, no hace otra cosa que legitimar el parlamentarismo, renovar el modelo social capitalista y mantener la superganancia de los grandes capitalistas. Mientras tanto, la clase trabajadora sigue desprovista de una organización revolucionaria, sigue sin tener independencia para con los distintos estratos sociales o para con las distintas políticas que hay, tanto la derecha populista como la izquierda populista, y sobre todo se encuentra desarmada para hacer frente a esa moneda capitalista y sus dos caras. Entonces, para entender esto que estoy diciendo, nosotros en el canal hemos dicho en más de una ocasión que los comunistas somos los verdaderos librepensadores. Y cuando decimos esto, no lo decimos para reírnos de los ultraliberales que dicen ser librepensadores. No, lo decimos porque nosotros partimos de la dialéctica materialista para analizar la realidad y transformarla. Para eso necesitas libertad de pensamiento y necesitas criterio propio para observar cuáles son las contradicciones y la lucha que se genera ante estas contradicciones, para poder indagar en ellas. La mayoría de la gente que dice ser librepensadora no hace esto. Lo que hace es seguir un discurso de ciertos influencers derechistas y además de carácter sumamente reaccionario. Bien, entonces, cuando he dicho
que la izquierda woke o posmoderna y la derecha no woke, populista y antiglobalista, son las dos caras de la misma moneda capitalista y sistémica, o del sistema. No lo he dicho porque me gusta el término. Lo digo porque conozco la ley dialéctica de la unidad y la lucha de contrarios. O sea, los comunistas entendemos que los distintos fenómenos u objetos llevan implícitas contradicciones internas, que son la fuente del proceso del desarrollo. Esto significa que todo lo existente alberga en su interior aspectos contradictorios, que son la fuente del automovimiento y de su desarrollo. Es decir, todo lo existente, un fenómeno, un objeto, tiene una parte y su contraparte. Tiene su tesis y tiene su antítesis. Y de la lucha que se genera entre estos dos polos se da ese automovimiento que va a permitir su desarrollo y cambio. Bien, de esta manera, en el caso de la izquierda woke y de la derecha anti-woke, estas dos expresiones no son otra cosa que el reflejo del modelo capitalista en el actual grado de desarrollo. Es decir, el actual grado del desarrollo del modo de producción capitalista sería el objeto a analizar. Y sus dos partes, su contradicción, sería la derecha anti-woke y la izquierda woke. Y esa lucha que se genera entre estos dos polos opuestos da pie a un movimiento. Y ese movimiento da como resultado el desarrollo del capitalismo en nuestros días. Por eso mismo digo que tanto la nueva tendencia derechista como la nueva tendencia izquierdista no son otra cosa que las dos caras de la misma moneda. Es la ley de la dialéctica de la unidad y la lucha de contrarios dicho de una manera simple. Pero hay que entender que la ley de la dialéctica además le suma que la lucha que se genera entre esta contradicción da pie a movimiento y ese movimiento da pie a ese desarrollo. Y entonces ese desarrollo es la vida política y su desenvolvimiento actualmente. Por eso mismo no se puede caer en el infantilismo de posicionarse en un lado o posicionarse en otro, porque literalmente lo que se está haciendo es justificar el actual grado del desarrollo del capitalismo y mantenerlo. Porque escorarse más a la derecha o escorarse más hacia la izquierda no supone ninguna superación del modelo capitalista. Simplemente supone poner más peso en una cara o poner más peso en otra cara. Y mantener esa lucha de manera eterna, cuando hay que superarla realmente. Este análisis dialéctico y materialista es clave para entender la realidad política en la que vivimos hoy, porque los seguidores de una expresión u otra realmente son seguidores de ese idealismo además metafísico que nos lleva a concebir las cosas por separado. No, están unidos, están interconectados. Y además forman las dos caras de la misma moneda. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que a mí lo que me hace mucha gracia es que, por ejemplo, ciertos liberales que son súper anti-woke o anti-agenda 2030 no se dan cuenta que realmente con el trabajo que ellos hacen supuestamente para desenmascarar políticos izquierdistas, lo que hacen es legitimarlos. Y de la misma manera, mucha gente de esa izquierda posmoderna, con su trabajo, lo que hacen es legitimar su contraparte. Y esto, llevado a lo más absurdo, y llevado sobre todo a las discusiones más infantiles, se podría reflejar en el que los derechistas llaman a estos izquierdistas comunistas y los izquierdistas estos llaman a los derechistas fascistas. Y ese juego se reproduce eternamente. Y la labor de los comunistas como elementos conscientes es indagar en la ley dialéctica de la unidad y la lucha de contrarios, para hacer ver a la gente que estas dos tendencias forman parte del sistema, que uno ha generado el otro y que el otro mantiene al otro.
que ambos siguen hacia adelante y que de ese movimiento, de esa disputa que hay, mantienen el desarrollo del capitalismo. Esto es muy importante. Por eso mismo es muy gracioso posicionarse en un lado o en otro, porque no es otra cosa que mantener el actual sistema, porque ambos defienden al gran capital y a las instituciones financieras que os he mencionado antes. Y esto, lógicamente, genera una reacción. Veamos, por ejemplo, qué son las protestas de los agricultores actualmente, que también tiene tela, que muchos ultraliberales defiendan eso, porque, claro, si defienden el libre mercado y defienden que cuando una persona no puede competir quiebra, realmente no debería posicionarse con aquellos que piden mayor proteccionismo y ayudas, digo yo. Pero ¿por qué se posiciona a estos derechistas populistas con muchos agricultores? Porque los izquierdistas posmodernos no apoyan a los agricultores. Y ahí se ve que cuando uno hace una cosa, el otro hace lo contrario. Y ahí se ve que están interconectados y mantienen ese desencadenamiento de sucesos constantemente dentro de este modo de producción capitalista. Pero nosotros, los capitalistas, no podemos anteponer una cara u otra, una política correcta y una política incorrecta. No, lo que tenemos que anteponer es el comunismo. Lo que tenemos que hacer es organizar a la clase trabajadora, extender el poder obrero, mantener nuestra independencia de clase y cumplir con nuestra misión histórica, que es tomar el poder político y denunciar ambas caras de la misma moneda, partiendo de las armas que tenemos, que es, por ejemplo, la dialéctica materialista o el materialismo dialéctico que nos legaron Marx, Engels y Lenin. Y estudiar sobre estas leyes y asimilarlas para desarrollar esa cosmovisión necesaria para entender, explicar al resto la realidad y desde ahí transformarla. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí, espero que se me haya entendido. Así que si os ha gustado el vídeo, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenéis entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!